Hi, this is Kaushik Ranchod and Brian here for our weekly immigration show. Today we're going to have some exciting topics that we're going to talk about. We're going to talk about green card loopholes that you may not have heard of. We're going to talk about waivers of the I-751 where you may be divorced but still be able to renew your green card, and much more. ¿Qué tal? El abogado Kaushik y Brian, como siempre, los saluda cada semana para nuestro video sobre temas importantes de inmigración. El día de hoy vamos a estar hablando de ciertas cosas muy interesantes como lagunas secretas sobre las tarjetas de residentes o las green cards, también sobre perdones para los que someten aplicaciones I-751 que son para remover las condiciones de una green card. Hay otras opciones cuando no están casados y se puede someter por su cuenta, y muchos temas más. And we're also going to talk about family-based petitions. So our last show we talked about the military and how if your child, spouse, or parent was in the military that they could help you get work authorization and eventually a green card. And that was really popular. About 25,000 people tuned in, either watching this video or after the fact. And so I wanted to revisit that if you have a family member that I've mentioned, they can file what's called parole in place for you. That would allow you to eventually get a green card. Primero que nada, el abogado también les recuerda que el otro tema del que vamos a hablar el día de hoy es acerca de las peticiones familiares. El abogado también quiere recapitular acerca de lo que hablamos la semana pasada, un tema muy interesante para los militares, que tienen hermanos, esposos, hijos o padres de militares que pueden tener ciertos remedios especiales. Menciona también que ese video tuvo tanto éxito que aproximadamente 25,000 personas lo vieron. Entonces les recuerda que hay opciones para ese tipo de casos. Then the other thing that we got a lot of questions about is family-based petitions. So for instance, if your child's over 21, can they petition for you? And in that situation, your child can file an I-130 petition for you. Otra de las preguntas que el abogado recibe es acerca de los hijos, sobre si los hijos pueden peticionar a los padres. Como lo hemos mencionado en algunos videos, sí pueden. Si tienen mayor de 21 años de edad, pueden pedir a sus padres. Now, that's only part of the story though, and a lot of times we would advise you not to file the I-130 petition if you can't move to the next step of the green card process. Pero este solamente es el primer paso, la I-130. Entonces nosotros a veces les damos el consejo a nuestros clientes de no someter siquiera la I-130 si no va a tener posibilidades de seguir avanzando con los demás procesos de inmigración. Es decir, los hijos los pueden peticionar para este primer paso, pero ya depende de las circunstancias específicas de su caso si pueden avanzar o no. So if you have a child that is over 21 and you want to get a green card, if you've entered illegally, you can do what's called adjustment of status, which is the technical term for applying for a green card within the United States. Por regla general, los hijos que son de 21 años de edad o mayores pueden peticionar a sus padres si estos entraron de manera legal al país y hacer el ajuste de estatus dentro del mismo. But what happens if you've entered without a visa, what's known as entry without inspection? Pero ¿qué sucede en los casos cuando los padres entran sin una visa o como se le denomina, entrada sin inspección? In that situation, you may be eligible for something called 245I, or you may be eligible for a waiver, but the waiver wouldn't be through your child. They would file the I-130 petition, and then the I-601A waiver would be through a different family relationship, through a spouse or a parent. Hipotéticamente podemos decir que usted pudiera calificar después de esa petición inicial que le sometió su hijo para el 245I, si cubre esos requisitos, o para algún perdón, pero ojo, los hijos no pueden pedir perdón por los padres, así que tendría que ser otro miembro familiar que califique, como son los padres o son los esposos, pero no los hijos pidiendo el perdón hacia los padres. And if you entered on TPS, you may also be eligible to apply for a green card within the United States without having to get a waiver. También los que obtuvieron el TPS, que es la orden de protección temporal para los países que están siendo afectados, si tienen ese estatus, pueden poder hacer ajuste de estatus dentro del país sin necesidad de salir o pedir ningún perdón por esa situación específica, pero tiene que ver si usted califica para eso.
We've also been getting questions about the I-751. The I-751 is where you need to renew your green card after 2 years, and I recommend you do it 90 days before the 2-year period after getting your original green card if you haven't been married for 2 years. And if you don't do that, you will be put into deportation proceedings. So it's really important that you do this. Otro de los temas y de las preguntas que nos hace la gente es acerca del formulario I-751, que es para aquellos que reciben su tarjeta de residencia, su green card con condiciones, es decir, que en vez de ser 10 años de duración tiene aproximadamente 3 años, y para renovar esta, cuando está cerca de la expiración, se tiene que someter este formulario para quitar esas condiciones, y se tiene que hacer a tiempo, pues si expira esa tarjeta será puesto en órdenes de deportación y lo van a remover del país. We're talking about the importance of renewing your I-751. Just wanted to correct myself. You won't necessarily be put into removal proceedings, but we have seen situations where that does happen. And even if you get divorced, within that 2-year period, you can file what's called the removal of the joint conditions through a waiver. And there's 2 ways you can remove the conditions. One by showing that you have a good faith marriage, or one by showing hardship. You can also make an argument based off of both of those grounds. And we do many of those types of those waivers, and you will get called in for an interview in that situation. Ahora, sobre la I-751, el abogado quiere rectificar que no necesariamente lo van a poner en deportación o en remoción del país, pero puede suceder. El abogado ha visto casos donde sucede que la gente no renueva o remueve esas condiciones de su green card y es puesto en esas situaciones con inmigración. Ahora, ¿qué pasa si usted quiere aplicar para eso, pero ya no está con su esposa o esposo que originalmente los peticionó? Es decir, se han divorciado o están separados. Todavía se puede, por medio de un perdón que le perdona esa condición de estar sometiendo esa remoción de condiciones junto a su pareja que lo pidió, pero existen de 2 maneras. Una de ellas es demostrar que de su lado la intención del matrimonio fue honesta y de amor realmente, y la otra son situaciones especiales que hacen que su caso no pueda usted someterlo junto con su esposa por violencia o otro tipo de circunstancias, pero nosotros tendríamos que investigar bien su caso y determinar si puede aplicar para alguno de estos 2 perdones en el caso de que usted no esté con su pareja. So for a good faith marriage, it's really important to show that you really entered the marriage with the intent to permanently live together. And the way that you do that is by providing a variety of documents, by providing affidavits from friends or family. Those are some of the ways that you do it. And it's important that you build a very extensive and detailed situation because you have the burden of proof of demonstrating that you had a real marriage. En el caso del perdón por medio del matrimonio real, la buena fe, como le llaman en inglés, se tiene que demostrar que las intenciones de usted, quien va a aplicar para remover sus condiciones, fueron legítimas y reales, de mantenerse en ese vínculo matrimonial para siempre. Y se puede demostrar con cierta evidencia poderse casar y mantenerse casado con esta persona, pero desafortunadamente, por circunstancias fuera de su alcance, no puede estar junto con esa persona más. All right, want to thank you for tuning in. That is going to be it for today. Want to wish you a very happy new year. Ask your questions below and then we can talk about them the next time, or we can discuss them in the chat below. I want to thank you for an awesome year. You guys have been amazing, and don't give up. There's a lot of pathways for you to get legal, and maybe for some of you there aren't. So then we'll be able to advise you. At least you'll know what to do. El abogado les desea un feliz año nuevo, les quiere agradecer por su tiempo, su presencia y su confianza hacia nosotros. Han sido unos maravillosos clientes, espectadores en el transcurso de este año y de los años pasados. Entonces les agradecemos por eso. Les recordamos que nunca se den por vencido, que debe haber maneras en las que usted pueda obtener un estatus legal dentro del país, y si no las hay, tenga la certeza que nosotros honestamente les vamos a decir la verdad y qué esperar en sus casos donde es mejor ni siquiera aplicar, o sí se puede aplicar. Como ve, la ley tiene muchas opciones y unas que no todos conocen. Entonces siéntanse libres de contactarnos al 916-613-3553 o dejar sus comentarios en la sección de comentarios, o poder platicar con nosotros por mensajes instantáneos. All right, thank you and have an awesome day.